having an American Pope has done for the Catholic Church here in the U.S.? I think it's put Chicago on the map. I think it's put Chicago on the map. Finally. But we're proud. We're proud that we produce. Are we in a war zone, bro? I can't hear. No, but I got hit by something, bro. Arrodillados al pie de la sagrada imagen, inclinaron su bandera tricolor delante de la imagen de la Santísima Virgen, pidiéndole su bendición y fortaleza para sus corazones, y valor, para llevar a un feliz término de sus anhelos de independización. I think it's put Chicago on the map. Right by Jess. El triunfo coronó sus esfuerzos, y la devoción a la Virgen de los 33, y la devoción a la Virgen de los 33. I think it's put Chicago on the map. Virgen de los 33. Y la devoción a la Virgen de los 33. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, queremos ser hermanos de nuestro Señor Jesús, quien no se avergüenza de llamarnos hermanos, y por eso queremos escuchar esas palabras de parte de Jesús cuando Él mismo nos llame como sus hermanos. Ayúdanos a no defraudar a nuestro hermano, para estar siempre a su lado por toda la eternidad. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, si hay algo que le va a causar un daño irreparable a este mundo, es la masonería cristiana, o más bien católica, como lo dijo Pablo VI a través de una grieta en el Vaticano. Se entró el humo de Satanás, solo que tal vez entró tarde porque ya se había entrado el humo de la masonería católica, recontra plop. Y esto es de locos, hermanos, ver para creer. La masonería católica se inventó a su propia virgen y se llama la Virgen de los 33, recontra mega plop. Wow, hermanos, es de verdad impresionante hasta qué punto llega la Iglesia Católica con su masonería, que hasta una virgen masónica se han inventado. Y lo peor de todo es que la han convertido en la patrona de Uruguay. Oh no, hermanos, imagínense ustedes todo un país adorando a la Virgen de los masones, la Virgen de los 33. Así de ignorante puede llegar a ser el ser humano. Es impresionante, a tal punto de que todo un país es llevado a adorar a la Virgen de la masonería, como si fuera la mamá de Jesús, cuando la pobre María está reposando en su tumba, esperando la resurrección de los justos, y sin embargo
se la han apropiado y la han convertido en la Virgen de los 33. Indudablemente la masonería católica le va a causar al mundo un daño irreparable, hermanos. Es de locos. Imagínense ustedes esta Virgen de los 33, defensora de logias secretas, patrona de masones templarios y de sectas secretas de la Iglesia Católica, a través de las cuales controla al mundo entero. Es impresionante, hermanos, y miremos esto justo esta semana en Chicago se desató el caos. No olvidemos también cómo el año pasado les mostré en un video cómo muchos jóvenes en Chicago precisamente estaban vandalizando los locales comerciales de esa ciudad, inclusive robando un almacén, pero de repente vimos el número 33 en la camiseta de uno de esos jóvenes que estaban destruyéndolo todo, y ahí está ese número clave, ¿verdad, hermanos? Sabemos que el caos y el número 33 van de la mano y nada es coincidencia, porque el lema de la masonería es Ordo ab Cao, orden después del caos, siendo ese caos el colapso de las repúblicas y del orden social actual, para que se forme el orden que sería la nueva teocracia radical, masónica y católica, donde serás feliz y adorarás a la Virgen de los 33 y no tendrás nada más. Plop. Sobre todo, hermanos, no olvidemos que la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que es como un testamento que el viejito dejó antes de morir para cerciorarse de que todas sus ideas comunistas fueran plasmadas en las constituciones y en las leyes de las repúblicas. En esa encíclica el Papa Francisco dejó bastante claro el plan masónico de la élite global, sobre todo cuando el plan principal es pauperizar a la población, es decir, convertir a la mayoría de personas en pobres que estarán sometidos a la ayuda del Estado. Por eso es que es tan importante este modus operandi, ¿verdad? En donde ellos se presentan como benefactores de los pobres, vienen a ayudar a los pobres y cada vez hay más pobres. Entonces es precisamente ahí en Chicago donde se ha establecido la Iglesia Católica y tiene su fortín político, y ha sido precisamente esa ciudad donde hemos visto el mayor caos social, sobre todo porque la Iglesia Católica ha venido trabajando ahí con las bases populares, formando sindicatos, movimientos obreros y revolucionarios que están listos para causar lío. Recordemos esa orden nefasta que el Papa Francisco daba cuando visitaba algún país y le decía a los jóvenes: hagan lío. Y básicamente se trataba de eso, de que se desatara una terrible revolución en las naciones, sobre todo en Chicago. No olvidemos cómo un hombre llamado Barack Obama tenía su oficina precisamente en el sótano de la iglesia del Santo Rosario, en el barrio Roseland de Chicago, donde Obama fungía de organizador comunitario y desde ahí aleccionaba a los jóvenes en la doctrina de la justicia social y el bien común del Vaticano. Plop. ¿Verdad, hermanos? Es bastante interesante. Sin embargo, después de que Obama fuera seleccionado para la presidencia, la Catholic Labor Alliance o Alianza Católica por el Trabajo siguió instruyendo a los jóvenes en esa famosa frase del Papa Francisco que tanto hemos estudiado cuando decía: hagan lío. Pero sobre todo en el numeral 119 de la encíclica Fratelli Tutti, que dice que, abro comillas, si alguien no tiene lo suficiente para vivir, es porque otro se lo está quedando, y cuando damos a los pobres lo indispensable para vivir, no le damos nuestras cosas, sino que le estamos devolviendo lo que por derecho les pertenece.
Entonces, no te extrañes por qué en Chicago bandadas de jóvenes entran a un almacén a tomarlo todo, porque a la final la encíclica Fratelli Tutti enseña que eso es de ellos, que alguien se los había quitado y que ahora todos estos jóvenes muy pobres tienen derecho a tomarlo de vuelta por la fuerza. Recontra mega plop. Mientras tanto, todos nosotros somos obligados a ser solidarios, ¿verdad? Mira, Cusatón, los pobres, debemos ser solidarios, mientras que hay un pequeño grupillo que se enriquece increíble y fabulosamente día tras día. Estos son los trillonarios de la tierra. Son cierto grupo de hombres que parece que fueran seres especiales. Yo los llamo nefilinis, que se enriquecen y se enriquecen junto a la dama de púrpura y escarlata, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica. Ella también se enriquece y se enriquece, y entre más pobres ayuda, más se enriquece. No por nada el anticristo masónico, que es el Papa de Roma, es el tercer mayor poseedor de tierra del mundo. Pero hoy empezamos a ver algo que Cusatón había dicho hace más de 5 años. Cuando Estados Unidos empezara a acogerse a la doctrina social católica, empezaría a ver los mismos problemas que viven a diario las naciones de Centro y Suramérica, es decir, inflación desbocada, guerras internas, caos social, delincuencia desbordada y grave desigualdad económica, es decir, los ricos cada día más ricos y los pobres cada día son más y más pobres. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos? Justo esta semana el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, ha dicho que Estados Unidos siempre ha sido, es y será una nación católica recontra plop. Hermanos, esto no se lo inventa nadie, pero además de todo, Trump en el desayuno católico de la oración dijo que él va a prohibir el sesgo anticristiano, es decir, que nadie va a poder hablar en contra de la madre, como el Papa Francisco ya lo había dicho. Si hablas en contra de mi madre, te espera un puño. Bastante intolerante el viejito, como todos los papas de Roma. No por nada el Papa León XIV ha desatado su operación León Rugiente en contra del pueblo iraní. Impresionante, pero bueno, habrá que darle las gracias ahora porque nada más nos manda un puñetazo, porque en la Edad Media te amarraban en un palo y luego te prendían fuego mientras tú vivo te quedabas pataleando y te incendiabas vivo. Es impresionante, hermanos, sobre todo cuando empezamos a ver más y más noticias de personas que enloquecen debido a la situación que se está viviendo. Problemas en la economía, problemas con las personas y un futuro incierto que algunas personas pueden ver. ¿De qué sirve estudiar cuando no voy a poder conseguir trabajo? Y esto parece haber desatado una epidemia de desenfreno en las personas. Y estamos viendo eventos de locos. Tal vez habría que hacer un video sobre el tema, pero cada vez más vemos en las noticias gente loca, literalmente, disparándole a las multitudes, personas cargando cuchillos y entrando a un restaurante a acuchillar a personas, gente que se lanza desde un edificio y se suicida. Es de locos, hermanos. ¿Qué está pasando con las personas? Recordemos que esta es la generación que se despojó de su superego. Plop. Es un problema psicológico terrible que nunca antes se había visto. No olvidemos que ya se había hecho una película de Hollywood en los años 90 que predecía lo que hoy estamos viviendo. Una película protagonizada por Michael Douglas llamada Un día de furia. ¿Hacia dónde va esto, hermanos? Cuando católicos y evangélicos dicen que
estamos ante un problema de inmoralidad social, que porque el ser humano no asiste a la iglesia en domingo, pero al mismo tiempo estas iglesias cristianas son en realidad masónicas y practican un cristianismo nihilista que se ha despojado de la ley de Dios y que solo sirve para ir a la iglesia en domingo, pero luego el cura y el pastor son más corruptos que nadie. Plop. Pero bueno, un momentico, Ecusatón, ¿qué es eso de nihilismo? Nihilismo es una corriente filosófica que declara que no existen valores o verdades absolutas, sino que solo existen las verdades morales relativas y que esas verdades morales relativas deben usarse de acuerdo a la conveniencia de cada persona, según sea la situación en que se encuentre la persona. Algo que el Papa Francisco mencionó diciendo que guarda los mandamientos, pero no como absolutos. Eso es indudablemente un nihilismo adaptado al cristianismo. Por eso es que estamos viviendo este problema de inmoralidad social, no porque las personas no van a comer una galleta a la iglesia, sino porque hoy tenemos a un cristianismo nihilista. Este es el cristianismo que se ha asociado con el Estado, sobre todo allá en Estados Unidos. Esto está empeorando. Este cristianismo zoroastrista se ha asociado con el poder estatal. Es un cristianismo que solo guarda las leyes de Dios que le convienen y no las guarda cuando no le convienen. Y esto es curioso, porque el inventor del nihilismo fue un hombre de origen alemán llamado Friedrich Nietzsche. Y no olvidemos nosotros que esto es bastante interesante, que también en Alemania existió un filósofo muy importante llamado Immanuel Kant, quien estableció que el ser humano es un ser moral por naturaleza. ¿Cómo podría entonces el ser humano despojarse de la moral? ¿Verdad, hermanos? Si así fuera la cosa, se convertiría en un animal. Porque el animal no es un ser moral. El ser humano que se despoja de su moralidad, se despoja de su humanidad. Es bastante clave lo que Immanuel Kant escribió en sus libros alrededor de los años 1757. Pero resulta que luego apareció este loco llamado Friedrich Nietzsche, quien publicó también unos libros bastante interesantes por allá por el año 1880. En este caso, la doctrina de Friedrich Nietzsche versus la doctrina de Immanuel Kant son radical y diametralmente opuestas, sobre todo cuando la doctrina de este señor Friedrich Nietzsche pretende despojarse por completo de las verdades que reveló Immanuel Kant en sus libros Crítica de la razón pura y Metafísica de las costumbres, donde dijo que el ser humano es un ser digno porque puede ejercer su conciencia para escoger lo que es moral. Y es algo contundente, hermanos, porque encaja perfectamente con la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Biblia. Sin embargo, hoy tenemos a un cristianismo nihilista que ha acogido las ideas de Friedrich Nietzsche, un cristianismo enloquecido que al mismo tiempo es inmoral y al mismo tiempo quiere obligarte a ir a sus iglesias, a ejecutar sus ceremonias, mientras ese cristianismo es totalmente inmoral. No es de locos, hermanos. Es decir, es como si viviéramos en un gran hospital mental, como en algún momento se lo revelé en esa película de Alguien voló sobre el nido del cuco, en donde estamos con una enfermera que cuida a locos, que cuida a enfermos mentales, pero la enfermera está más loca que todos ellos. Y esta es la religión cristiana. Es una religión que ha caído en la locura y que se ha convertido en una religión nihilista y zoroastrista.
en donde ya no predica la doctrina de Jesús, predica la doctrina del dragón, y el dragón es ese Zoroastro. Hermanos, es impresionante. Ahora, para darle un poco de contexto a la situación, es cierto que la Iglesia Católica ejercía un papel bastante opresivo en la Edad Media, y uno de los grandes errores de la Iglesia Católica era, y aún lo sigue siendo, querer imponer la moral usando el poder del Estado. Ese es el modus operandi de la Iglesia Católica, porque es una iglesia despojada del Espíritu Santo. Es incapaz de lograr la conversión de las personas a través de su prédica, porque sus prédicas están muertas. Y digo que están muertas no como un ataque a la Iglesia Católica, sino porque no pueden lograr la conversión del ser humano, y por eso requieren el poder estatal, de manera de que obligan a través de la fuerza de los gobiernos a que las personas obedezcan falsos ritos y ceremonias, y eso hacía que las personas se sintieran oprimidas, vigiladas en todo momento, y al punto de que se sentían asfixiadas, y por eso no interiorizaban esta moral cristiana, sino que siempre permanecía como una moral externa e impuesta a la fuerza sobre no solo el pueblo, sino también sobre reyes y gobernantes. Pero resulta que los líderes religiosos eran, y siguen también siendo aún, mucho más corruptos e inmorales que lo que ellos pretendían predicar. Así que por eso Friedrich Nietzsche parte de esta indignación de una moral externa absoluta y pretende ahora crear una moral relativa para cada ser humano. Uno medio puede entenderlo, ¿verdad, hermanos? Uno puede imaginarse lo que significaba estar oprimido por este poder religioso, vigilado en todo momento, al punto de que no podías hacer nada y básicamente no entendías el porqué de esa opresión. De manera de que eso causó esta indignación en Friedrich Nietzsche, no solo en él, sino en muchos filósofos que empezaron a repudiar el cinismo y la hipocresía de la Iglesia Católica, quien predica que debemos ayudar a los pobres mientras ella se enriquece desproporcionada y fabulosamente. De manera de que uno en parte puede entender este desdén por lo religioso de la época, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con Friedrich Nietzsche, porque él es post-revolución, después de ya ocurrida la revolución, y ya nosotros sabemos todo lo que pasó en la Revolución Francesa cuando hubo un repudio a todo lo religioso. Pareciera que Friedrich Nietzsche carga con esa Revolución Francesa aún en sus escritos, y por eso en su ideología plasmada en sus libros, él presenta una nueva moral humanista, una moral relativa, una moral individual, y es como parte de ese espíritu de la Revolución Francesa, en donde hay un repudio a lo religioso, inclusive hacia Dios, ¿verdad? No por nada, no olvidemos que Friedrich Nietzsche dijo también una frase muy propia de la Revolución Francesa cuando dijo: Dios ha muerto, ¿verdad? Entonces es básicamente el contexto en el cual Friedrich Nietzsche empieza a escribir sus libros, porque trata de apartarse de ese poder asfixiante de la Iglesia Católica, pero sobre todo de una falsa moral externa que era impuesta sobre las personas a sangre y fuego. Pero cuando la Iglesia Católica perdió su poder judicial y perdió sus dientes para condenar a las personas que no obedecieran su falsa moral externa, de manera de que ya no podían llevar a nadie a la hoguera, entonces la Iglesia Católica también se reformó astutamente, ¿verdad? Y decidió entonces transformar el cristianismo en este nuevo movimiento utilitario en donde todo es relativo. Y entonces desde esa época se empezaron a derrumbar los pilares del cristianismo, que básicamente es su moral.
la moral del cristiano es un pilar del cristianismo, pero esa moral hoy es una moral nihilista. En este video entonces nos vamos a enfocar sobre todo en el libro de Friedrich Nietzsche titulado Así habló Zaratustra, que es de donde viene ese término del zoroastrismo, que es algo así como un dualismo ético, si es que eso cabe en una sola oración, ¿verdad? Donde la persona es dirigida hacia un tal profeta llamado Zaratustra, que enseñaba esta moral nihilista. Ahora, para ser un poco exactos, el nihilismo declara que no existen verdades absolutas y el zoroastrismo declara que hay un moralismo dual en donde hay un bien y hay un mal que deben estar en perfecto equilibrio. Y para mí es exactamente lo mismo, ¿verdad, hermanos? Aunque tú puedes buscarlo en Google o en la inteligencia artificial y te dirán, no, el nihilismo es una cosa y el zoroastrismo es otra. Pero es curioso que el inventor del nihilismo fue quien escribió este libro que dice, Así habla Zaratustra, ¿verdad? Siendo Zaratustra este profeta que inventó el zoroastrismo hace mucho tiempo atrás, antes de que Friedrich Nietzsche escribiera su libro Así habló Zaratustra. Pero bueno, hermanos, yo pienso que este señor Nietzsche más bien le hubiera puesto a su libro como título Así habló el Papa de Roma, o en su tiempo sería Así habló Eugenio Pacelli, el Papa nazi. En fin, en este libro entonces encontramos lo que hoy nosotros podemos ver como un cristianismo nihilista. Recordemos entonces de nuevo que Immanuel Kant defendía una moral universal y absoluta que está a plena vista, además, no es algo que él se haya inventado, todos podemos verla. Hay una moral que es válida para todos los pueblos, géneros, culturas, razas, etc. Sin embargo, para Nietzsche, ese concepto era una especie de negación de la individualidad humana y él estaba totalmente en contra de ese concepto porque Nietzsche pensaba que cada ser humano debía inventarse sus propios valores morales y que por eso la moralidad no podía ser algo universal, debía ser algo individual. Ahora, nosotros ya hemos probado que lo que ha dicho Immanuel Kant es exactamente lo mismo que ha dicho el apóstol Pablo. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Ahora, Friedrich Nietzsche parece confundir moralidad con libertad. Él piensa que alguien moral es alguien esclavo, y eso es totalmente absurdo. Un ser humano no es libre al convertirse en un ser inmoral. Antes, al contrario, cuando una persona viola la ley de Dios, se convierte en un ser esclavo de sus propias pasiones inmorales. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que alza tu cabeza y mira hacia todos lados y enfócate en todos estos esclavos del pecado que andan por ahí felices, ¿verdad? ¡Qué felicidad de Cusatón! Soy esclavo del pecado y también de las aplicaciones bancarias de celular. Ahora, vamos a ir a fondo en este tema. Vamos a ir a lo más profundo de la inmoralidad, ¿verdad, hermanos? Porque es la única manera de entender la desgracia de la inmoralidad. Cuando vamos totalmente a fondo a ese hueco profundo, oscuro y espantoso de la inmoralidad. Sobre todo porque el error del nihilismo es que se ha convertido en una doctrina que hoy la Iglesia Católica etiqueta como el bien común, ¿verdad? Hasta ese punto ha llegado este problema. Entonces hoy
la moral se ha convertido en un instrumento utilitario en el cual las personas se acogen a lo que ellos piensan que es moral según les convenga, o inclusive cuando hay un problema y las personas piensan que es válido actuar de forma inmoral si se va a solucionar un problema grave en la sociedad, pues eso es también un nihilismo utilitario o un cristianismo zoroastrista, ¿verdad, hermanos? Y en este caso nosotros lo vimos durante el 2020. Había un problema gravísimo en la sociedad, había un supuesto virus que andaba suelto y la solución fue usar células de fetos abortados. Entonces se usó una solución inmoral para tratar de resolver un problema en la sociedad, y ahí tenemos una moralidad relativa que básicamente nos revela la inmoralidad no solo de la sociedad sino también de la Iglesia Católica, quien dijo que eso era moralmente aceptable porque ayudaba a muchas personas. Es decir, que algo es moral cuando se beneficia la mayor cantidad de personas, aunque eso haya sido inmoral. Es una idea bastante corrupta. Entonces vamos a mirar a fondo la inmoralidad para entender este problema muy, pero muy a fondo. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Este pasaje bíblico nos revela cuán bajo puede caer el ser humano cuando se despoja de la ley moral de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero no olvidemos que el mundo se convertirá y se está convirtiendo en una gran Sodoma global, y ya lo estamos viviendo. Hoy te roban y el ladrón sale libre, y el juez te regaña por pendejo porque te dejaste robar. Pero miremos lo nefasto, lo perverso e inmoral de esto que ocurre con las hijas de Lot, las cuales claramente habían sido adoctrinadas en Sodoma en torno a una moral utilitaria o nihilista. Y esto es lo que conocemos como la doctrina del estado de emergencia, donde cuando existe un grave problema, la inmoralidad es válida para tratar de salvar a la nación. Así que cuando las hijas de Lot se encontraron con un problema grave, al darse cuenta que no había más hombres en la tierra, por lo menos como ellas pensaban, y de pronto su padre envejecería, y ellas terminarían de repente solas, sin nadie que las ayudara, siendo viejas y sin posibilidad de poder labrar la tierra y alimentarse para sí mismas, lo cual las llevaría rápidamente a la muerte. Por eso
en aquellas épocas era imperativo tener descendencia lo antes posible, de manera de que los hijos pudieran cuidar de sus padres cuando ellos ya no podían ejercer una labor física en el campo. Pero resulta que las hijas de Lot no tenían con quién emparejarse porque ellos estaban en una cueva. El único hombre era su padre y no habían habitantes a cientos de kilómetros porque todas las ciudades circunvecinas habían sido destruidas por Dios, por lo que no quedaba nadie con quien pudieran tener descendencia. Y en parte uno pudiera ver el problema, es decir, el problema en el que estaban era real y genuino. En esa época no era como hoy que podías tomar un vehículo y viajar rápidamente cientos de kilómetros. En esa época viajar grandes distancias significaba que podías morir al no poder sobrevivir durante el viaje. Y sin embargo, el problema era real, pero había una sola solución, por lo menos hasta ese momento, y era una solución corrupta y espantosa. Y el tomar esa vía nos revela de parte de las hijas de Lot una falta de fe, pero también una gravísima falta de moral. Y es lo que también hoy vemos con las religiones cristianas, especialmente la Iglesia Católica, con su doctrina de que el fin justifica los medios, es decir, que todo se vale si el objetivo que se busca es bueno. De manera de que si lo que se busca es salvar la vida, entonces cualquier inmoralidad es válida con tal de salvar la vida, ¿verdad? Ya hemos estudiado mucho nosotros sobre este tema, que inclusive en el Sanedrín judío esto ha sido convertido en una ley, la ley Pikuach Nefesh, en donde tú puedes comportarte de forma inmoral para salvar la vida. Y esto fue lo que hicieron las hijas de Lot. Ahora, en este pasaje bíblico se revelan unos puntos claves sobre esta inmoralidad. Y es que Lot, a pesar de estar dormido, porque lo habían emborrachado, pudo igual funcionar como hombre biológicamente, al punto de que, sin estar consciente, terminó embarazando a sus 2 hijas. Pero aquí hay que aclarar algo. Lot estaba en un estado de total inconsciencia, por lo que Dios no lo culpó de ese horrible pecado, y el apóstol Pedro da testimonio de esto. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 9. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué bello, hermanos. Y hay que tener fe, ¿verdad? Porque pueden presentarse terribles problemas, pero el Señor es capaz de librar de tentación a los piadosos. Esto fue lo que no consideraron las hijas de Lot, ¿verdad? Un poco de fe, vamos, que Dios podía ayudarlas a que tuvieran descendencia. Pero bueno, a la final, Lot no podía ser culpado, porque antes él fue una víctima de sus propias hijas, es decir, Lot fue violado por sus propias hijas. Es algo bastante corrupto. Pero hay un punto interesante, y es que a pesar de que Lot estaba inconsciente, su cuerpo, con todo y lo inconsciente que estaba, sintió placer al punto que embarazó a sus propias hijas. Y eso nos revela algo crucial, que la carne no diferencia si algo es moral o inmoral, si algo es correcto o incorrecto, ético o falto de ética. Básicamente, la función de la carne es producir placer o dolor según sea el estímulo exterior que recibe, pero el cuerpo humano en sí mismo no puede decidir si ese placer que está sintiendo es moral o es inmoral. Y es curioso que la ciencia haya avanzado tanto en esto y aún sea tan poco entendido por las personas, porque el punto clave es que el cuerpo humano tiene funciones que en muchos casos no requieren de la conciencia, sino que se desatan de forma automática, porque están sujetas a impulsos, al sistema nervioso, a actos reflejo, de manera que una persona
no necesita ni pensar qué pasa cuando la acarician. Es decir, el acto reflejo del sistema nervioso está diseñado automáticamente para generar placer, o cuando la golpean, inmediatamente el sistema nervioso genera dolor. Entonces, el cuerpo humano es como un reloj análogo con un montón de piñones trabajando automáticamente sin que nadie tenga que mover uno de esos piñones. Por ejemplo, tu estómago disuelve tus alimentos, tus riñones filtran las impurezas de la sangre, tu corazón bombea esa sangre y todo está regulado por tu sistema nervioso. Y tú no tienes que hacer nada, él funciona así solo, todos los días sigue funcionando y tú puedes estar pensando en cualquier otra cosa y tu estómago está trabajando. Entonces, si esta es la situación en la que se encuentra el cuerpo, ¿cómo pudiera un ser humano pensante gobernar su vida en torno a un mecanismo que no puede diferenciar lo bueno de lo malo o lo moral de lo inmoral, sino que más bien es un mecanismo que está destinado a generar respuestas automáticas? Y eso fue lo que le pasó a Lot. Y es que el relato de lo que le ocurrió a Lot en esa cueva es interesante, porque uno pensaría, caramba, ¿acaso un hombre puede ser violado? Y básicamente nosotros vemos que el cuerpo humano va a generar sensaciones de respuesta de acuerdo a los estímulos que reciba. Y con todo y eso, el cuerpo humano no se detiene como que, no, eso no es correcto. Al cuerpo humano no le importa nada de eso, ¿verdad? Otro ejemplo de esto es el alimento. La lengua del ser humano, sus papilas gustativas, están diseñadas para saber cuando algo que está comiendo sabe bien o sabe mal, sabe amargo o sabe a podrido, ¿verdad? Pero las papilas gustativas no están diseñadas para saber si lo que estamos comiendo es moral o inmoral, puro o inmundo. Eso quiere decir que a nuestra lengua no le importa si comemos culebra, cerdo, ratón o lagartija. Lo que le importa es que el sabor sea agradable. A ti te pueden vendar los ojos y te pueden dar algo y te dicen que es carne de res, y te lo comes y te supo agradable, y luego te dicen que no, que era carne de ratón. Entonces, la lengua no tiene ni idea de qué es lo que debemos comer. Lo único que sabe es si sabe agradable o no sabe agradable. Entonces, el ser humano no puede basar su moralidad en base a las sensaciones que produce su cuerpo. Y los que hacen así caen en un terrible problema que es evidente, ¿verdad? Porque el cuerpo no tiene ni idea de qué es moral o qué es inmoral. El cuerpo es simplemente una máquina que automáticamente produce señales nerviosas sin que tú puedas evitarlo. Tú no puedes decirle un día, no vas a funcionar más. Cuando me acaricien, yo no quiero sentir que me han acariciado, ¿verdad? Así no funciona el cuerpo humano. Y es por eso que para Immanuel Kant la moral provenía de la razón, y es evidente, no puede ser de otra manera. Pero para Nietzsche la moral provenía de los instintos, es decir, de las sensaciones, los impulsos y sentimientos que genera el cuerpo. Pero ya hemos visto que la moral no puede provenir de esas sensaciones, porque el cuerpo produce sensaciones placenteras sin que le importe si son morales o inmorales, porque a la final así es que está diseñado el cuerpo. Pero ahora la pregunta es esta: ¿nuestros sentimientos también son parte de este sistema automático del cuerpo que de repente, sin pensarlo, genera sentimientos de rabia, de ira, de odio, de deseo, de felicidad o de tristeza? La respuesta es parte sí, parte no. Hay una gran parte de nuestro cuerpo que automáticamente genera emociones de forma inconsciente, sin que ni siquiera tengamos que pensar en ello. Y esto ocurre con situaciones que generan respuestas emocionales rápidas en forma de aceleración de latidos del corazón,
tensión muscular, sudoración, cambios en la respiración, son cosas que no puedes evitar. De repente te sientes de cierta manera y ni siquiera sabes por qué. Es parte del mismo problema. Gran parte de nuestras emociones no son conscientes. Y si no son conscientes, tampoco podemos basar nuestra moralidad en torno a las emociones, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, una persona se siente triste. Gran parte de ese sentimiento se debe a una reacción automática de su cuerpo y otra parte se debe a una situación que conscientemente le ha generado tristeza. La gran pregunta es, ¿qué porcentaje de esa tristeza es reacción automática inconsciente del cuerpo? ¿Y qué porcentaje de esa tristeza proviene de un análisis consciente de una situación que nos lleva a sentirnos triste? Y la respuesta es que nadie puede saberlo. Un ejemplo de esto es que un día muchas personas dicen que se han levantado con el pie izquierdo, ¿verdad? De la nada. Oh, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y así dicen que se sienten tristes. Sin embargo, uno les pregunta, ¿por qué estás triste? No tienen ni idea, entonces dicen que se han levantado con el pie izquierdo. Y básicamente es su cuerpo reaccionando de forma inconsciente a alguna situación de la que ellos no se acuerdan, pero que automáticamente el cuerpo les ha generado sentimientos de tristeza. Y así, existen personas que, por ejemplo, frente a ruidos fuertes, se sienten nerviosas o estresadas, aunque conscientemente no han decidido sentirse así. Su cuerpo ha generado esta reacción automáticamente. Por eso, ¿cómo pudiéramos basar nuestra moralidad según cómo nos sintamos, es decir, según nuestras emociones? Ahora, volviendo al tal Zaratustra, que en la novela de Nietzsche es un supuesto gurú persa que baja de una montaña a ofrecernos una nueva moralidad distinta a la que ofrecía la religión. Este Zaratustra le explicaba al filósofo, entre comillas, ¿verdad? Porque esto pasa en su imaginación. Y el Zaratustra le hablaba del concepto de un superhombre, que no es otra cosa que un ser humano liberándose de la ley moral de Dios y estableciendo ahora su propio sistema de valores. Pero, ¿qué punto de referencia podría tomar este nuevo superhombre para establecer esa nueva ley moral? Aparentemente la propuesta de Nietzsche en ese libro es que este nuevo superhombre debe comportarse según las sensaciones y emociones que le genere su cuerpo de forma automática. ¡Plop! Para Zaratustra, cada persona debía crear su propio sistema de valores interno, porque según este gurú, la ley de Dios era una carga pesada de la que el ser humano debía liberarse. Pero imagínate nada más, una persona sujeta a los ires y venires de las descargas eléctricas de su cuerpo. La verdad que es una propuesta un poco absurda vivir de esa manera, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, para Immanuel Kant, la moral debía partir de un deber, no de una sensación o un sentimiento, sino de un deber de hacer lo que es correcto, aunque a veces fuera difícil. Esa era la verdadera moral y aún lo sigue siendo. Y por tanto, si tú te levantas triste, debes ir a trabajar porque es tu deber y tu cuerpo tendrá que irse ajustando a una nueva realidad en la que esa tristeza inconsciente debe irse eliminando para tratar de estar a tono con las demandas del día laboral, ¿verdad? La generación en la que vivimos hoy es una generación en la que, como está guiada por los impulsos, entonces no va a trabajar porque ese día se siente deprimida. Y esto es lo que predicaba Nietzsche, que si me levanto triste yo puedo establecer mi propia moral en la cual no voy a trabajar. O también si me levanté de mal genio voy a insultar al que yo quiera insultar. Esa es la moral nihilista. Ahora, imaginémonos entonces una sociedad de multitudes de personas gobernadas por los impulsos eléctricos de sus cuerpos, es decir,
actuando en base a sus sensaciones y emociones que son generadas por sus cuerpos erráticamente, y para colmo de males, esas emociones son desatadas por la televisión o por las ondas de radiofrecuencia 5G o por las redes sociales. De verdad que estamos ante una sociedad errática que en cualquier momento va a desatar un caos terrible. El punto en el que estamos es evidente. Aquella persona que se deja guiar por las sensaciones corporales va a terminar en un fracaso ineludible, porque el cuerpo no sabe qué es correcto o incorrecto. Es un problema que se vive hoy, que tú lo puedes ver en las noticias, cuando las personas se dejan guiar por la furia. Y esta es una reacción que el cuerpo desata automáticamente y que además tiene un efecto de bola de nieve. Entre más acostumbres tu cuerpo a sentir furia, tu cuerpo automáticamente va a desatar sensaciones o sentimientos de furia. Y como tú eres una persona que actúa en base a tus sentimientos o sensaciones, entonces vas a ser llevado a actuar de una forma de la que luego te vas a arrepentir, porque le vas a hacer daño a alguien. Por eso el apóstol Pablo escribió algo muy clave. Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces ahora uno puede entender mejor por qué el cuerpo se opone al espíritu, y es porque el cuerpo es una máquina de sensaciones y emociones a la que no le importa nada. No sabe si hoy es sábado o domingo, y si siente placer, no sabe si ese placer proviene de una fuente moral o inmoral. Ahora, Zaratustra se quejaba de que en épocas pasadas había un desprecio hacia el cuerpo por parte de quienes buscaban una vida espiritual. Y yo me pregunto, ¿deberíamos nosotros tener un desprecio hacia el cuerpo? La respuesta es que sí. Nuestra felicidad jamás puede estar basada en torno a las emociones o sensaciones corporales, porque el desenlace de ese estilo de vida es lo que le ocurrió a las hijas de Lot. Leamos en Romanos capítulo 8 versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, es tan contundente lo que dice el apóstol Pablo aquí. Básicamente es obvio, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, y es evidente. ¿Por qué? Porque no sabe qué es la ley de Dios, ¿verdad? Para aquellos cristianos que basan sus actuaciones en los deseos de su cuerpo, en comer carne con sangre o en comer lo inmundo, por ejemplo, estos son cristianos nihilistas, son hijos de Zaratustra, y que para mí, este Zaratustra era el mismo demonio que le hablaba a Friedrich Nietzsche, quien además terminó sus días enfermo de demencia. Y este Zaratustra decía que el cuerpo mismo es una gran razón más sabia que la mente consciente. ¡Plop! Y esto es curioso, porque ya hemos estudiado que el ser humano consciente es un ser humano verdaderamente digno. Recordemos que en videos pasados estudiamos que la dignidad es la capacidad del ser humano de ejercer libremente su conciencia para decidir entre lo moral y lo inmoral, escogiendo obviamente aquello que es moral. Este ser humano que actúa de esta manera es un ser humano digno, pero también es un ser humano que tiene voluntad y autonomía. Sin embargo, en el caso de Lot, estaba inconsciente. Él yacía borracho y dormido en esa cueva. Entonces podemos ver que Lot no tenía autonomía ni voluntad. Aunque no fue por su culpa, sus propias hijas lo emborracharon. Ni siquiera fue por algo que partió de su propio deseo. Uno no espera que sean sus seres queridos quienes armen un plan engañoso en tu contra. Por eso Lot no pudo ser culpado. Sin embargo, su cuerpo sí nos revela una verdad importante, que ese cuerpo siguió sintiendo, siguió funcionando, siguió teniendo emociones y deseos, aunque no sabía qué estaba pasando,
Aun y cuando era inconsciente, seguía sintiendo. Aquí probamos nosotros de nuevo lo que ya les había dicho en otros videos. Hay una diferencia entre un ser sintiente versus un ser consciente. Los animales son seres sintientes, pero no son seres conscientes. Por eso no se puede hablar de que un animal tiene dignidad. Solo los seres humanos y los ángeles que no pecaron tienen dignidad, por lo menos hasta que los seres humanos no la pierdan por completo. Pero el concepto de sintiencia nos revela que un animal puede tener emociones, lo cual quiere decir que no podemos basar nuestra moral en torno a las emociones, porque los animales también tienen emociones y no son seres morales. Si las emociones fueran parte de la moralidad, los animales también fueran seres morales. Por eso, nosotros no podemos decir que algo es correcto basado en lo que de repente estamos sintiendo, sobre todo cuando estamos aprendiendo que lo que sentimos muchas veces es parte de una descarga eléctrica de nuestro cuerpo. Entonces aquí la Biblia nos revela un problema que se le presenta al ser humano, que cuando somos conscientes, aún inclusive, es decir, siendo totalmente conscientes, muchas veces no entendemos la diferencia entre una función automática de nuestro cuerpo y nuestra propia conciencia. ¿Verdad, hermanos? Es decir, a veces pensamos que tenemos sentimientos de algo, cuando resulta que ese sentimiento no viene de nuestra razón, viene de una respuesta automática de nuestro cuerpo. De manera de que en ese momento es donde la razón entra y dice, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento estresado si a la final no está pasando nada malo? ¿Por qué tengo latidos rápidos del corazón si a la final estoy tranquilo en mi casa, verdad? Y entonces la persona usa la razón para decir, está bien, no pasa nada. Pero la misma persona se da cuenta que esas sensaciones no son racionales y por tanto no pueden ser morales. De manera que el ser humano consciente debe sobreponerse o sobrecogerse a todo lo que es carnal y sus decisiones deben estar basadas en lo que es racional, es decir, en base a la justicia y no en base a un utilitarismo moral basado en sensaciones pasajeras. Leamos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no hay de otra, hermanos. Si el cuerpo no diferencia entre lo moral o lo inmoral, tenemos que darle golpe. Es decir, hablando simbólicamente, ¿verdad? No es que literalmente me voy a dar golpes. Pero esto quiere decir que no puedo obedecer los designios del cuerpo, porque el cuerpo genera automáticamente deseos, sentimientos, emociones, impulsos y sensaciones, sin que le importe un bledo si eso que desea es correcto o incorrecto, ¿verdad? Literalmente al cuerpo no le importa nada. Entonces no queda de otra que decirle al cuerpo que no. Porque de nuevo, hermanos, ¿es la lengua o el estómago un agente moral? Miremos lo que le ocurrió a Jesús cuando estaba en el desierto. De repente su cuerpo tuvo hambre. ¿Acaso Jesús pensó, oh, no, será que ya viene siendo hora de que me dé hambre? No, el mismo cuerpo dice, tengo hambre, tienes que darme comida ya. Son funciones automáticas del cuerpo. Son sensaciones que se generan y que obligan a la persona a comer, porque el cuerpo empieza a generar un dolor, un deseo. Tengo que comer ya. Es en ese momento cuando se presenta el demonio a aprovecharse de esa respuesta automática del cuerpo de Jesús. El demonio se da cuenta que Jesús tiene hambre y es ahí cuando pone su tentación. Leamos en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
La tentación del demonio era clara. Jesús, sométete a los impulsos de tu cuerpo. Al final, eres el Hijo de Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué usó Jesús para responderle al demonio? ¿Un impulso corporal o la razón? ¿Verdad, hermanos? Jesús no obedeció las señales de su cuerpo, porque son señales que no conocen lo correcto de lo incorrecto. Pero Jesús fácilmente habría convertido las piedras en pan. Sin embargo, si lo hubiera hecho, habría probado que el ser humano no puede ser un agente moral, porque la carne siempre vencería a la razón. La respuesta de Jesús, por tanto, tuvo que ser un rotundo no. La razón se impone sobre la voluntad del cuerpo. El espíritu siempre debe vencer a la carne y no al revés. Leamos entonces lo que dice el siguiente versículo. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bastante contundente. El ser humano no vive de las reacciones corporales, vive de la palabra de Dios que está en la mente. Entonces yo les pregunto algo a aquellos que buscan excusas para someterse a los deseos de la carne. ¿Dónde está la moralidad? Porque no está en los sentimientos, no está en los impulsos corporales. Entonces, ¿dónde está? No puede tampoco salir de nuestra propia mente, porque nuestra mente también está sometida a un engaño. Es decir, el cerebro también es un órgano del cuerpo y también está sometido a funciones biológicas automáticas. Tu cerebro recibe descargas eléctricas que lo llevan a tener pensamientos, ¿verdad? A veces esos pensamientos aparecen de un momento a otro y tú puedes decir que esto es parte de tu razón, pero tú sabes que no es así. Y es ahí cuando entra la conciencia a decirte: ese pensamiento no es correcto, apártalo, ¿verdad? Entonces, tu cerebro también es engañoso. Y eso quiere decir que la moral del ser humano no puede partir de su propio cerebro, porque el cerebro es la raíz del problema. Es un órgano que funciona también como parte del engranaje de este gran relojito que es el cuerpo humano y que constantemente te está mandando impulsos eléctricos. Ay, Cusatón, no hay comida en la nevera y afuera está el vendedor de pernil de cerdo, ¿verdad? Entonces tu cerebro te dice: bueno, come cerdo, no pasa nada. Pero ¿qué te dice tu conciencia? Que comer carne de cerdo es inmoral. Así que ya vemos que nuestro cerebro tampoco puede ser un agente moral. Por eso dice la palabra en Jeremías capítulo 17 versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Leíste bien esto? Tu mente es más engañosa que todas las cosas. Es decir, que tu mente es más engañosa que el mentiroso más grande que exista. Tu mente aún es más engañosa. Y si tu mente es así de engañosa, ¿cómo pudiera ser tu propia mente un agente moral que decidiera qué es lo moral y qué no es lo moral? Pues no puede funcionar de esa manera, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué? Porque tu cerebro en gran parte funciona también como un ser sintiente que genera automáticamente pensamientos o emociones o impulsos o deseos. Y tú de repente crees que estás enamorado y resulta que no estás enamorado, sino que tienes una sensación corporal que te hace creer que estás enamorado y no lo estás. Entonces, hermanos, la propia mente del ser humano es engañosa. Y si el cuerpo del ser humano funciona en piloto automático, sin que nadie pueda hacer nada para decirle: detente un momento, ¿sabes? Por un día no comas. Ya está bueno de tanto comer. ¿Por qué no te detienes por un mes, tal vez, a ver si me ahorro un dinero? Pues tu cuerpo ni tu cerebro te van a hacer caso, ¿verdad? Cuando estés aguantando hambre, tu cerebro empezará a generar pensamientos de alimentos que quieres comer. Así que tú no eres una autoridad moral, ¿verdad? Y si tú no eres tu propia autoridad moral, ¿de dónde viene la moralidad?
del Papa de Roma, como dijo el masón perteneciente a la sociedad secreta Skull and Bones, John Kerry. ¿Cómo pudiera venir la moralidad de otro ser humano, que en este caso sería el Papa de Roma, si ese ser humano también está esclavizado al mismo problema al que están sujetos todos los seres humanos? Es decir, su cerebro también es engañoso, porque está sometido a descargas eléctricas por parte de su sistema nervioso. Con razón el viejito León XIV se volcó a la masonería. No pudo aguantar la tentación, ¿verdad, hermanos? Entonces no puede ser un agente moral. Plop. ¿De dónde viene la autoridad moral entonces para el ser humano? Evidentemente solo puede venir de un ser que no esté sometido a las descargas eléctricas del ser humano. Y ese ser es Dios. Es decir, la autoridad moral de Dios es su ley. Entonces Dios nos dice, mira, tu lengua puede que sienta placer al comer pernil de cerdo, pero eso no es alimento. Por eso yo lo he declarado como inmundo y no es alimento para ti. Te podrá saber delicioso, pero es inmundo. Comer carne de cerdo es inmoral. Es como comer ratón o culebra. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios. Porque Dios no es un ser humano sometido a descargas eléctricas. Leamos en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Qué es impureza? Oh no, Ecusatón, no tengo ni idea qué es impureza. Por supuesto que tú no sabes, porque no eres un agente moral, antes al contrario, eres un agente inmoral, como las hijas de Lot. ¿Verdad, hermanos? Y las hijas de Lot no entendían la diferencia entre lo moral y lo inmoral. Es decir, que este cristiano que no obedece la ley de Dios, a pesar de tener voluntad, sigue siendo un ser inconsciente. A pesar de que tiene voluntad y autonomía, al convertirse en un ser inmoral, es un ser inconsciente. Por eso las hijas de Lot no han sido llamadas justas en la palabra, porque tenían voluntad, a pesar de que eran inconscientes, porque no eran seres morales. Y es por eso que a una persona que actúa de forma desenfrenada se le dice inconsciente. Y aquí sí tenemos un buen uso de la palabra, porque aquella persona que no actúa correctamente es en sí misma un inconsciente, una persona que no está guiada por la ley de Dios, sino por sus impulsos eléctricos de su cuerpo. ¿Qué vemos entonces con las dos hijas de Lot? Una corresponde a la Iglesia Católica y la otra es la Iglesia Evangélica. Y el vino que le dieron a Lot corresponde a la doctrina falsa e inmoral de este cristianismo nihilista, donde tú puedes adorar a Dios sin guardar su ley. Y Lot no solo representa a los reyes de la tierra que se han emborrachado con la gran ramera y sus hijas, sino también representan a todos los habitantes de la tierra que se han emborrachado con el vino de la fornicación de las hijas de Lot, que son la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. Porque, hermanos, hoy nosotros vemos esta doctrina en el cristianismo donde el fin justifica los medios y donde no hay verdades absolutas, y eso nos revela una terrible crisis de moralidad. Aquí recordamos la frase de Immanuel Kant: el ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede usarse como un medio. Sin embargo, Lot fue usado como un medio por sus propias hijas para lograr un objetivo. Fueron ellas las que bloquearon su conciencia con el objetivo de esclavizarlo y lograr descendencia, ¿verdad? Y esto es curioso, hermanos, porque no olvidemos que salió la noticia de que Estados Unidos presentó la natalidad más baja jamás vista. Y tampoco olvidemos que la serie Handmaid's Tale precisamente trata de mujeres que son violadas
por el bien común, es decir, para resolver un problema de infertilidad generalizada en la población, y de esa manera se ha determinado una ley en la cual la mujer ya no es dueña de su cuerpo, de manera de que los poderosos gobernantes de la tierra pueden violar a la mujer y pueden solucionar el problema de infertilidad que hay en la tierra. Básicamente es exactamente la crisis que vivió Lot con sus 2 hijas. Es de locos, hermanos. Sin embargo, en los tiempos finales, esta violación que vemos tanto en los abusadores de Sodoma que querían violar a Lot, como con las 2 hijas que sí violaron a Lot, se representará en los últimos días en un intento por violar la conciencia de todos los seres humanos. No olvidemos que esto ya pasó en el 2020, cuando querían inocularte ADN de simio, de caballo o de perro, lo cual es bestialismo in vitro, y eso lo querían hacer a través de una violación de tu conciencia. A pesar de que tú no estabas de acuerdo, te obligaban porque de otra manera no podías operar en la sociedad. Plop. Y este es un punto clave. Violar la conciencia de una persona es lo mismo que un abuso físico, una violación. Y es lo mismo que hicieron las hijas de Lot con Lot. Y cuando vemos que es la misma iglesia la que pretende violar tu conciencia, nosotros nos damos cuenta que estamos en el tiempo de Sodoma, y es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque no viene de nadie más sino de la propia iglesia esta violación de conciencia. Y por eso en parte este señor Nietzsche tenía una especie de repudio en contra de lo religioso. ¿Verdad, hermanos? Uno puede entender que es algo que literalmente no funciona cuando se pretende imponer a la fuerza una moral externa, mientras que el cristiano no es enseñado en la ley de Dios para que la pueda interiorizar en su corazón, sino que se siente obligado y forzado a actuar de una forma aparentemente moral, inclusive en temas que pertenecen a un ámbito de lo privado. Y muchas personas se dieron cuenta también que los sacerdotes eran mucho más inmorales que cualquier persona, y por eso se volcaron a esta moral relativista y humanista desarrollada por Friedrich Nietzsche y que hoy hace parte de la narrativa cristiana en nuestros días, de manera de que ciertas leyes son enseñadas en la iglesia y otras no. Otras ellos dicen que han sido abolidas, a pesar de que Jesús dijo que no pasaría ni una tilde ni una jota de la ley hasta que cielo y tierra pasen. Es bastante contundente lo que ha dicho Jesús. Y sin embargo, el cristiano moderno se rehúsa a aceptar la ley de Dios. Según Nietzsche, lo que pensamos y sentimos y creemos está profundamente influenciado por nuestros instintos y nuestra vida corporal. Y fijémonos que en eso sí tiene toda la razón. ¿Qué lógica entonces tiene? Someter las decisiones de tu vida en torno a unas funciones biológicas y automáticas de un cuerpo que no discierne, ni entiende, ni sabe nada de nada? Lo único que sabe es de sus necesidades. Y así es como funciona el ser humano. No hay lógica entonces en someter nuestra vida a nuestros instintos. Como dicen algunos, mira los ciclos. Todo funciona en base a ciclos, como tu cuerpo siempre está en un ciclo. O sea que hoy estamos contentos, mañana estaremos tristes y no hay nada que hacer. No puede ser así. Pero Friedrich Nietzsche critica a quienes inventan un mundo espiritual o a quienes intentan tener un espíritu puro, porque según él no saben aceptar la vida real. Yo pregunto, ¿cuál es la vida real? Resulta que muchas veces lo que tú piensas está relacionado con lo que sientes, y entonces tus pensamientos muchas veces no son reales. Tus pensamientos están controlados por tus sentimientos y por eso no pueden ser usados para gobernar tu vida. Entonces, ¿cuál es la realidad? Nosotros no podemos confiar nuestra vida en lo que sentimos, sino que tenemos que confiar nuestra vida en la ley de Dios. No hay de otra manera, hermanos.
Estamos bajo un problema, el problema de un sistema corporal engañoso. Y es lo que Eva no entendió. Ella tomó una decisión en base a los impulsos eléctricos de su cerebro y no se sometió a la ley de Dios. Ahí empezó el error. Entonces nuestras emociones ya no parten de una tormenta de citoquinas que ocurre en nuestro cerebro, sino que ahora están subyugadas a un análisis racional, ¿verdad, hermanos? Si de repente tenemos sensaciones de histeria, entonces nos detenemos y pensamos, ¿por qué me siento de esta manera? No tiene lógica lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Estas son ahora unas verdaderas emociones que no son parte de un instinto animal, sino que son parte de una mente racional. Sin embargo, Zaratustra decía que la grandeza del ser humano no está en cumplir reglas morales. ¿Cuál es la grandeza entonces del ser humano? Estar subyugado a emociones que parten de instintos irracionales. ¿Esa es la grandeza del ser humano? Yo veo más bien que este Zaratustra era un desvergonzado pervertido, ¿verdad? La ley de Dios es justa y es correcta, y por eso el demonio la odia tanto. Pero para Zaratustra todo es utilitario. Inclusive el odio debe ayudarte a ser mejor ser humano. De manera de que para él es bueno sentir odio, porque te hace superarte, te hace convertirte en un superhombre. Y eso es una terrible ironía, ¿verdad? ¿Cuál es ese superhombre? Si Zaratustra te está llevando a convertirte antes en un animal, en un ser guiado por los instintos más bajos, por las pasiones, impulsos y deseos. Eso es exactamente cómo funciona un animal. Entonces ahí no hay ningún superhombre. Pero si hemos de hablar de un superhombre, tenemos que hablar de aquel que hace lo correcto sin importar las consecuencias. Ese es un superhombre, ¿verdad, hermanos? Y eso fue lo que hizo Jesús, hacer lo correcto, aun y cuando eso le trajera tremendos problemas. Cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios siente ira, esa emoción de Dios no es una descarga eléctrica que parte de un cerebro carnal, ¿verdad, hermanos? Esa emoción de Dios está sujetada por la razón. Entonces esa sí es una ira racional, es una ira justa, es una ira moral. Y la ira de Dios es perfecta porque Dios revela su ira en contra de la actuación inmoral de los seres humanos. Por eso, con respecto a lo que hicieron las hijas de Lot, la ley dice en Levítico 18, versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, que es la desnudez de tu padre. Es decir, no puedes ver desnudo ni a tu madre ni a tu padre. Y eso también implica no tener relaciones ni con tu madre ni con tu padre. Y yo pienso, ¿esta ley es válida, sí o no? Cualquiera me dirá que sí. Todas las naciones, las culturas, los géneros o razas confirman que esta es una ley moral. Y si esa ley que es moral está en el libro de Levítico, entonces confirmamos que el libro de Levítico está vigente en cuanto a lo que tiene que ver con la ley moral, ¿verdad? Estamos hablando de eso, de la ley moral. Así que esto no es un capricho nuestro, como algunos locos dicen, que a nosotros se nos ha ocurrido no comer lo inmundo, sino porque es algo que es parte de una ley moral, es lo que debemos hacer. Y si esta ley moral es correcta, es decir, la ley que acabamos de leer, también es correcta la ley en donde no debes comer lo inmundo, ¿verdad, hermanos? Ahora, cuando tú ayunas, le estás enseñando a tu cuerpo a no guiarse por los impulsos de tu cuerpo. Estás tratando de controlar ese problema de tu cuerpo, exigiendo y exigiendo, ¿verdad? Estás aprendiendo a subyugar a tu cuerpo. Lo mismo cuando no comes aquello que tú sabes que sabe delicioso, pero que la ley te dice que es impuro. No lo comes y de esa manera le enseñas a tu cuerpo a comportarse moralmente y a no actuar
bajo los designios de los impulsos corporales, ¿verdad, hermanos? Bastante importante el por qué nosotros tenemos que someternos también a la ley dietética de Levítico, no comer carne con sangre, no comer lo inmundo. Y esto hace parte de estas obras que nos llevan a la salvación. Leamos lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol Santiago nos revela algo importantísimo. La fe no puede estar separada de las obras. Como ese alguno del que habla Santiago que dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Y Santiago dice, no, así no funciona, compadre. Tal concepto de que tú tienes fe y yo tengo obras está errado. No existe tal cosa de que la fe funciona por un lado y las obras por el otro, como si alguien pudiera tener fe y el otro pudiera tener obras. No funciona así, ¿verdad? Básicamente, el que tiene fe es el que tiene obras. Y por eso nosotros tenemos que entender que cuando aquí se habla de obras, se hace referencia a la ley moral de Dios. Y sin embargo, alguien dirá, Cusatón, pruébamelo. Prueba que esto que tú dices está basado en lo mismo que dice Santiago, ¿verdad? Es decir, que estas obras de las que habla Santiago son la ley de Dios. Leámoslo en el mismo capítulo, es decir, no estamos sacando este pasaje bíblico fuera de contexto, sino que estamos aún en el mismo capítulo 2 de Santiago. Leamos del versículo 11 al 12, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿cuáles son las obras de las que hace referencia Santiago? Pues es la ley, hermanos. Y el que tiene fe es aquel que no comete adulterio o que no mata. Es apenas obvio, y si esa ley está correcta, también está correcta la ley del incesto, ¿verdad, hermanos? O vamos a decir que porque en el Nuevo Testamento no se menciona el incesto, entonces el incesto es válido. ¿Es eso lo que vamos a decir, hermanos? Pues si llegamos a decir eso, somos encontrados como los más perversos de los perversos. Y si esa es nuestra justificación para no obedecer la ley, porque supuestamente no la encontramos en el Nuevo Testamento, entonces somos encontrados como mentirosos. Porque en el Nuevo Testamento tampoco está la ley del incesto, ¿verdad? Por ninguna parte puedes encontrar tú en el Nuevo Testamento que diga, no deberás mirar la desnudez de tu padre o de tu madre. Pues no está ahí, pero sabemos que esa ley es moral. No es una ley de los gobiernos, es una ley de Dios. Ahí está en Levítico, cuando aún el gobierno de tu país ni siquiera existía. Y si está en Levítico, quiere decir que la ley de no comer lo inmundo también es válida, aunque no puedas leerla en la misma forma como está en Levítico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también se aclara. Que tú no quieras leerla es otra cosa. Así como también se aclara que la ley del incesto está vigente. El apóstol Santiago te lo está diciendo. Si transgredes un punto de la ley, has transgredido toda la ley. ¿Qué pretendemos? ¿Que va a enumerar toda la ley moral de Levítico? Pues no terminaría nunca su epístola. Tiene que referirse a ciertos puntos y ya cualquiera puede entender que toda la ley está vigente. El que ha violado un punto de la ley, viola toda la ley. No tengo que enumerarte toda la ley. Ya te he dicho, violas un punto de la ley y eres totalmente inmoral. Entonces, hermanos, miremos cómo colapsan los sofismas de los pastores evangélicos que llegan al punto de decir que la ley de reposar en sábado no está en el Nuevo Testamento, aunque sí está, porque Jesús dijo, velad que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Y eso nos revela que efectivamente la ley
de reposo en sábado sí estará vigente hasta el fin del mundo. Ahora alguien pudiera decir que no está tal cual como está en Éxodos 20, ¿verdad? Y sin embargo lo mismo ocurre con la ley del incesto. Y claro que sigue vigente. Y es que, hermanos, la inmoralidad de las personas está llegando a un punto que estamos viendo eventos que nunca antes se habían visto. Esto es de locos. 2 ancianos se lanzan de la azotea de un edificio agarrados de la mano, y luego al siguiente día una joven estudiante se lanza desde el 6º piso de su universidad y se suicida. ¿Qué es lo que está pasando, verdad, hermanos? Pues estamos ante una generación que vive su vida según los impulsos de su cuerpo. Entonces se dan cuenta que tienen un problema. Claro, entonces el cuerpo lanza una descarga de adrenalina, de cortisol, de oxitocina, de serotonina, de dopamina. Y la persona dice, estoy triste, estoy deprimido, no quiero vivir. Tengo este problema y tengo este otro problema y ahora me siento así y me siento de esta otra forma. Y entonces toman decisiones en base a lo que sienten. Habla con tu papá. Fuerza, fuerza, una mano a tu papá. Vamos. Todo se puede, todo se puede. Pensá en Dios. Pasale a tu mamá, a tu papá. Pasale a tu papá. Fuerza, fuerza. Agarrale a tu papá, agarrale a tu papá. Claro que podés, fuerza. Agarrale, papá. Hasta, no vaya a hacer eso. No vaya a hacer. No. Fuerza. Bien. Y de nuevo, ¿qué puede saber tu cuerpo si lo que tienes es un problema o una oportunidad escondida, verdad, hermanos? ¿Qué puede saber tu cuerpo? Tu cuerpo no sabe nada. Tus emociones son inservibles y lo único que tu cuerpo sabe es generar reacciones químicas ante las cuales tu cerebro pretende traducirlas en forma de tristeza o de alegría, pero no se sabe si realmente son tristeza o alegría. ¿Por qué habríamos de someternos ante semejante tiranía, verdad, hermanos? Es la peor de todas las tiranías, es la tiranía de tu propio cuerpo. Por eso hay que darle duro al cuerpo, porque está loco, plop. Imagínate nada más. Pero si la misma ciencia lo prueba, hermanos, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI aún estemos viviendo en la moralidad de Zaratustra, que es una moral utilitaria, donde el ser humano guarda la ley de Dios que le conviene, la cual es frecuentemente aquella en donde el Estado te condena si la violas, ¿verdad? Es decir, que realmente no estás obedeciendo a Dios, sino que tienes temor de que el Estado te meta a la cárcel. Pero en las leyes en donde el Estado no te condena, como comer lo inmundo, entonces el cristiano come lo inmundo. Es pura hipocresía, ¿verdad, hermanos? Sobre todo es zoroastrismo y también es nihilismo, aunque no lo quieran reconocer estos cristianos. Por eso es que hoy vivimos en una sociedad suicida. Imagínate que si nada más en el 2020 la sociedad estuvo dispuesta a morir encerrada por un virus que nunca fue aislado, con todo y eso, en aquellas épocas no se veían los suicidios constantes que se están viendo hoy en día. Es decir, hermanos, que la sociedad de hoy es mucho más suicida que la sociedad del 2020 y esto está a plena vista. La gente se está matando todos los días y dicen que quieren acabar con los combustibles fósiles y con la energía eléctrica y al mismo tiempo quieren que todo sea digital. Es de locos, hermanos, estas personas no están pensando claramente. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bastante contundente, ¿verdad, hermanos? Si quieres vivir en función de los designios de tu cuerpo, tengo malas noticias para ti. Serás una persona débil. No estarás preparada para los problemas de la vida, estarás esclavizado a las reacciones químicas de tu cuerpo.
Si hoy a tu cuerpo se le ocurrió generar dopamina, estarás feliz. Si mañana a tu cuerpo se le ocurrió generar oxitocina, estarás estresado. Si pasado mañana a tu cuerpo se le ocurrió generar cortisol, estarás triste. ¡Oh, qué desgracia, Cusatón! Estoy triste y no tengo idea por qué estoy triste. Vivimos en una sociedad que busca calmar el dolor, el vacío, la tristeza, la ansiedad, y sin embargo, la solución que busca es la misma causa del problema, hermanos. ¿Cuál es el problema? Vivir en función de los deseos e impulsos del cuerpo. Y esa es la solución que ellos buscan, ¿verdad? Porque eso es lo que según el mundo es la felicidad. Darle gusto al cuerpo. Ir a comer, ir a beber, casarse y darse en casamiento, ir a fiestas, disfrutar con amigos, irse de viaje, darle gusto al cuerpo. Pero para los que viven en ese mundo, tengo malas noticias. El cuerpo es débil, supremamente débil. ¿Verdad, hermanos? El cuerpo no sabe nada de justicia, el cuerpo no sabe de valor. Y si el cuerpo supiera algo, Lot no habría sido llamado justo, ¿verdad? Sino que habría sido llamado pecador. Mira, tu cuerpo estuvo ahí funcionando, Lot. No te hagas el loco. ¿Ves? Engendraste 2 hijos. ¿Me vas a decir que no sentiste nada? No, el cuerpo es así. Funciona automáticamente, como un relojito. Y Lot no pudo ser juzgado por lo que ocurrió. Antes Lot fue abusado. Pero eso nos revela que el cuerpo es inmoral por definición. El cuerpo no sabe nada de lo que es correcto. Y Zaratustra decía que la verdadera virtud no está en reprimir ni en desbordarse, sino en transformar los impulsos en algo creativo y propio. Yo pregunto, ¿qué creativo y propio puede haber en la inmoralidad? Absolutamente nada. Pero para Zaratustra, esta idea nace de una forma de rechazo a la vida real y concreta, y afirma que el cuerpo no es algo inferior, sino la base misma de la existencia humana, de manera que el cuerpo es presentado como una inteligencia profunda que guía nuestros pensamientos y deseos. Hermanos, ¿qué vemos aquí con Friedrich Nietzsche? Vemos a un hombre que ha derrumbado su superego para quedar esclavizado a los deseos irracionales de su ello. Es un hombre destinado a ser controlado por emociones erráticas. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es lo que hemos estudiado, ¿verdad, hermanos? El cuerpo de Lot sirvió al pecado, ¿verdad? No lo podemos culpar, no podemos decir que Lot fue culpable porque engendró a sus 2 hijos. Sin embargo, su cuerpo pues hizo su función biológica, ¿verdad? Es innegable, es decir, que se comprueba que el cuerpo está sujeto a la ley del pecado. Si Lot se hubiera despertado, su mente sujeta a la ley de Dios, le hubiera dicho a su cuerpo, no, eso no puede pasar, y también le hubiera dicho a sus hijas, ustedes están locas. Y es que no hay otra manera de vivir, hermanos. Ya analizamos todas las opciones de vida y la única viable es deleitándonos en la ley de Dios y refrenando el cuerpo, sabiendo que el cuerpo es enemigo de la ley de Dios. Es como esa película, creo que es una serie que se llama Durmiendo con el enemigo. Bueno, así estamos los seres humanos, durmiendo con un enemigo a la ley de Dios, que es nuestro propio cuerpo. Y ya analizamos todo, hermanos.
analizamos el cristianismo opresivo de la Edad Media, que en parte tenía algo de razón en enseñar que debemos reprimir los deseos corporales, pero ya vemos también un error grave que cometía, que era imponiéndolo de forma forzada en las personas, sin enseñarle a las personas la ley de Dios, sino sometiéndolos a una dictadura brutal de parte de la Iglesia Católica y del Estado. Y por eso ese concepto no pudo funcionar, porque nunca pudo inscribir la ley de Dios en los corazones de los hombres. Simplemente estableció una moral externa que era incapaz de reprimir los impulsos humanos, porque además no podía vigilar al ser humano las 24 horas del día. Luego, entonces vinieron estos filósofos humanistas como Friedrich Nietzsche, con un repudio en contra de esa religión, pero llevando al ser humano a un problema también muy grave, y era darle rienda suelta a los deseos corporales, que ya vimos, son enemigos de la ley de Dios, son enemigos de Dios. El cuerpo humano está en guerra con Dios, y es evidente por qué está en guerra, porque funciona por sí solo. Es decir, nadie le dice qué hacer, él va haciendo lo que quiera hacer. Por más de que tú le quieras decir, mañana no voy a comer, mañana te va a decir, sí vas a comer porque vas a estar tembloroso, vas a estar muy débil, te va a dar dolor de cabeza y sí vas a tener que comer. Por lo que el cuerpo humano hace lo que le da la gana. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que nos ayuda a refrenar el cuerpo. Si no nos enseñamos a domar el cuerpo tomará el control de nuestro ser, inclusive de nuestra razón. Pero ya vemos, hermanos, no hay para dónde agarrar. Vimos el cristianismo opresivo, vimos esta nueva tendencia de Friedrich Nietzsche de un humanismo nihilista, y también estamos viendo a un cristianismo nihilista que te permite guardar ciertas leyes pero violar otras. Ya el apóstol Santiago ha dicho, el que viola un punto de la ley viola toda la ley. Es evidente, ¿verdad, hermanos? Y de todas formas parece que esa no es la fórmula para triunfar en esta vida, porque ya vemos que son los cristianos los que están cayendo en una terrible inmoralidad en estos últimos tiempos, se están suicidando, y básicamente vemos que esa ideología de guardar una parte de la ley y no guardar otra parte de la ley no funciona. De manera, hermanos, que llegamos a un punto en que el ser humano que se somete a los deseos de la carne es un ser humano débil, porque la carne es débil, y por eso estamos ante la generación más débil que jamás haya existido, que es la generación Z, y por eso se le llama la generación de cristal, y por eso estamos viendo suicidios en todo momento. Y bueno, se acabaron las doctrinas, hermanos, ¿verdad? Ya las hemos estudiado todas. Miremos esto que es bello. El cuerpo es esclavizado para que el espíritu quede libre. ¡Wow, hermanos! Libre para ir a la santa ciudad, porque hemos vencido a este cuerpo loco. Y esta es la victoria de la gran tiranía. Para lograrla, para poder liberar al espíritu, tenemos que encadenar a la carne, esclavizar al cuerpo, porque al ser encadenada la carne, el espíritu es liberado. ¿O es que alguien tiene otra solución? Porque si es así, que me la muestren, ¿verdad, hermanos? Algunos se han volcado al estoicismo, y esto es lo mismo que dijo Zaratustra, en mantener un supuesto equilibrio, en no desbocarse, en controlar las pasiones, en mantener una serenidad, un punto equilibrado de los impulsos corporales. No se puede, no funciona, hermanos. ¿Y por qué no funciona? Porque nadie por su propia fuerza puede controlar los impulsos corporales. Solo el entendimiento de la existencia de un Dios que nos ayuda y nos protege para darnos fuerza, para derrotar esos impulsos, esa tormenta de adrenalina, cortisol y dopamina, es la que nos permite liberarnos de la tiranía del cuerpo.
Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 29. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Es un pasaje bíblico bello que nos revela que solo los que confían en Dios y guardan la ley de Dios pueden tener tranquilidad. Sin embargo, las hijas de Lot estaban estresadas, llenas de miedo, pánico. 2 mujeres solas en medio de la nada con un hombre anciano. Era cuestión de tiempo para que la desgracia llegara a sus vidas. Son iglesias despojadas de fe. ¿Y por qué no tenían fe? Porque tampoco tenían obras. Y por eso terminaron sometiéndose a una moral utilitaria en donde todo era válido según el objetivo. Y esta es la moral que enseña el Vaticano. Por eso en el 2020 dijeron que era moralmente aceptable usar células de fetos abortados en las vacunas, porque a la final era por una buena causa. ¡Plup! Lo mismo seguramente habrán dicho las hijas de Lot. Oh, mira, vamos a abusar de nuestro propio padre, pero todo es por una buena causa. Le vamos a dar nietos. Es de locos, hermanos. Así que bueno, hermanos, en estos tiempos finales, Dios está levantando a un grupo de 144,000 santos que liberen el espíritu para siempre. Pero para eso tenemos que encadenar la carne para siempre, ¿verdad, hermanos? Tenemos que agarrar a esa fiera que está ahí en nuestro propio cuerpo y tenemos que echarle cadenas. Y Jesús nos va a ayudar a hacerlo, ¿verdad, hermanos? No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, pero sí tenemos que hacer obras, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que cumplir aquello que dice: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad, hermanos? Es algo bastante clave. El que busca encuentra, a aquel que toca se le abrirá. Es decir, el ser humano tiene que esforzarse por lograr la santidad, y luego Jesús te va a ayudar a liberarte para siempre de la tiranía del cuerpo. Libre para siempre, un espíritu que volará para los cielos y será una estrella que iluminará por toda la eternidad los cielos del mundo entero, hermanos. Ahora, ¿qué podemos decir de estos cristianos que basan su fe en una sensación que sintieron cuando fueron a la iglesia? Por ejemplo, el pastor les puso las manos en la cabeza y de repente ellos sintieron algo, y ellos llaman a esa sensación la unción del Espíritu Santo. ¿Acaso eso puede llamarse espiritualidad? ¿O no será que es más bien una reacción química de tu cuerpo y que tú estás llamando a esa reacción química espiritualidad? Esto nos revela el grado de ignorancia del cristiano evangélico, el cual no puede basar su fe en lo sensorial, porque todo lo sensorial es engañoso, porque el cuerpo emite señales sensoriales automáticamente. Esto explica el por qué los evangélicos son sometidos primero a una música relajante que va siempre en ascenso, hasta que la música los va llevando a un éxtasis, para luego el pastor sugestionarlos diciéndoles
que pronto van a recibir la unción del Espíritu Santo. Pero de nuevo, si el cuerpo y el corazón son engañosos, ¿cómo pudiéramos pensar que la unción del Espíritu Santo es una sensación o una emoción? ¿Verdad, hermanos? Claro, algún evangélico diría que el Espíritu Santo produce frutos de paz y gozo, y que al ellos sentir paz y gozo, como está descrito en Gálatas capítulo 5 versículo 22, eso probaría que sí están recibiendo la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saber cuando esa paz y ese gozo no es más que una descarga de dopamina del cuerpo en respuesta a un estado de éxtasis mental, o tal vez sea, como dicen ellos, una unción del Espíritu Santo? La respuesta a ese dilema la da el mismo apóstol Pablo, que habló de los frutos del Espíritu Santo, porque a la final no son solamente paz y gozo, sino que también hay otros frutos del Espíritu Santo que la persona debe tener para saber si sí está recibiendo el Espíritu Santo, como por ejemplo la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es esa capacidad de abstenerse de todo aquello que es opuesto a la ley. Es someter el cuerpo a la ley de Dios y no a la ley de la carne. Pero yo me pregunto, ¿hacen eso los evangélicos? La respuesta es que no, ya lo hemos visto. Ellos guardan ciertas partes de la ley y desobedecen otras partes de la ley, revelando que no tienen templanza. Sin embargo, la templanza es un fruto del Espíritu. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a guardar la ley. La persona que tiene templanza entonces puede guardar la ley. Leamos en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y es bastante clave. Aquel que quiere conseguir la vida eterna debe abstenerse de todo, ¿verdad? Porque básicamente el cuerpo del ser humano está en guerra con la ley de Dios, es enemigo de Dios, y por eso el cuerpo humano debe ser sometido a un régimen en donde no podemos estarle dando gusto al cuerpo humano, como es la ideología de la mayoría de personas hoy en día. En este caso, a esa actitud de someter el cuerpo, de abstenerse, de negarse ciertas cosas, como por ejemplo ciertos alimentos. Eso se le conoce como templanza, y básicamente es necesario porque de otra manera estaríamos en guerra con Dios, porque no podríamos controlar los impulsos del cuerpo, porque a la final no nos hemos entrenado para hacerlo. Ese entrenamiento es lo que el apóstol Pablo llama templanza, aprender a gobernar el cuerpo de manera de que podamos honrar a Dios en espíritu y en cuerpo. Así que es evidente que los evangélicos no guardan la ley de Dios y por tanto son pecadores irreverentes, y eso quiere decir que no tienen templanza. Y como la templanza es un fruto del Espíritu, probamos entonces que no están recibiendo la unción del Espíritu Santo, sino que están recibiendo un gozo y una paz que no provienen de Dios, sino que provienen de una descarga de dopamina del cuerpo humano, y que de esta manera ellos sienten una especie de energía kundalini que, bueno, ya la hemos estudiado como una descarga eléctrica del propio cuerpo que viene de la espina dorsal desde abajo hacia arriba, y no es una fuerza externa que venga de Dios, sino que es una fuerza interna. ¿Eso qué quiere decir? Que los evangélicos continuamente están desatando tormentas químicas en su cuerpo para ellos llamar a eso el Espíritu de Dios, cuando el único fruto que es visible es apenas el del gozo. Bueno, no sabemos el de la paz, pero por lo menos se puede ver que ellos tienen un cierto gozo, y sin embargo carecen de los otros frutos del Espíritu Santo, lo cual nos revela
que eso que están recibiendo es una descarga sensorial de su propio cuerpo. Y entonces probamos que sí hay un cristianismo nihilista, ¿verdad, hermanos? Volvemos al libro de Así habló Zaratustra y volvemos a esta ideología de Zaratustra donde el cuerpo es la gran razón y ahora para los cristianos el cuerpo se ha convertido en este ídolo que viene a satisfacer todos los deseos que quiera y eso es la supuesta bendición de Dios. Sin embargo, el cristianismo nos revela una forma de vida totalmente distinta que es la templanza y es retener o abstenerse de todo lo que la persona pudiera tener, como por ejemplo comer de más o comer alimentos demasiado deliciosos o beber algo que le gusta o fumar. Todas estas cosas son características de una persona que vive en torno a darle placer a su cuerpo y es la ideología del mundo. De hecho, si tú empiezas a decirle a alguien que tú estás tratando de castigar al cuerpo, de no darle lo que quiere, de abstenerte de los alimentos, no solo por salud, sino también para tratar al cuerpo de una forma estricta. Vamos, esto no es acerca de ti, cuerpo. Aquí no estamos para darte gusto a ti, estamos para darle gusto al espíritu, ¿verdad? Pues la mayoría de gente te diría que estás loco y que perteneces tal vez a una secta radical. Y básicamente, pues he probado en este video que ya va para 2 horas que eso es de lo que habla el cristianismo y tan es así que es de esa manera que la Iglesia Católica también lo asimilaba, solo que ella al no tener el Espíritu Santo lo imponía a través de la fuerza bruta. Sin embargo, pues era lo que ella también entendía, que el cuerpo debe ser reprendido, debe ser detenido, retenido, abstenido de todo lo que desea hacer y debe ser algo continuo, debemos tenerlo en mente constantemente, debemos levantarnos y decir hoy el cuerpo estará encadenado porque en ese día el espíritu está liberado, ¿verdad, hermanos? Es así de simple y yo creo que esta es una regla de 3 muy clara. Cuando le damos rienda suelta al cuerpo, encadenamos el espíritu y cuando encadenamos el cuerpo, le damos rienda suelta al espíritu. Y eso es lo que queremos, darle rienda suelta al espíritu y ahí podemos recibir el Espíritu Santo y entonces podemos tener todos los frutos del Espíritu Santo, no solo uno solo, como ocurre con los evangélicos, lo cual es prueba de que no reciben el Espíritu Santo, hermanos. Qué bello lo que Dios tiene planeado para el ser humano. No por nada el demonio se llenó de envidia. Es un plan majestuoso, impresionante, en donde el ser humano será coronado porque habrá derrotado el peor de los demonios, el demonio de la carne. Hermanos, realmente estamos ante nuestro peor enemigo, nuestro propio yo. Domar el cuerpo, domar la carne y sobre todo tener fe en momentos en que se desatan emociones, sensaciones de temor, de pánico. Entender, hermanos, que tenemos que someterlas, que no podemos dejarlas que se desboquen y que nos controlen porque nos llevan a hacer cosas que nos perjudican y que de repente nos muestran nuestra falta de fe. Y si nuestra fe no parte de nuestro raciocinio, sino que parte de nuestras emociones, estamos en un grave problema. Hermanos, entendámoslo. Muchos hermanos piensan que la fe es una sensación corporal. No puede serlo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que tengas miedo, pero debes subyugar ese miedo por la fe. Es decir, el miedo es una sensación corporal y tu fe debe derrotar ese miedo, porque ese miedo es esa descarga de adrenalina que está desatando tu cuerpo. Así que no puedes pensar que tu fe es la ausencia de miedo, la ausencia de sensaciones corporales, porque eso también hace parte del cuerpo en sí mismo. Tu fe es algo superior, es algo que se sobrepone a todo lo corporal
y también tu moral debe ser superior a tu cuerpo. Dios nos llama a sustraernos de todo lo carnal. No hay otra forma de vivir, hermanos, y vamos hacia una situación en el mundo en la que va a ser la única manera de vivir. Cuando empecemos a tener problemas o se presenten catástrofes o situaciones que nos lleven a tener sentimientos de angustia porque hay una catástrofe climática, nuestra fe tiene que sobreponerse a la descarga de adrenalina de nuestro cuerpo. Nuestra fe tiene que derrotar esa descarga de adrenalina, tiene que controlarla y subyugarla. Hermanos amados, no me extiendo más. Que Dios les bendiga por siempre en este hermoso Shabbat, que es el 7º día. Les mando un gran abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.